para que empiece. Sí. Disculpa, hola, ¿crees que hay oportunidad que me conecte desde la nocheta o tengo que verlo mucho? Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días. Les agradecemos mucho que hayan hecho el esfuerzo de venir. Sabemos que estos días la movilidad es complicada en la ciudad y particularmente en esta zona. Así que les agradecemos doblemente que estén acá. En este que es el primer apoyo al módulo cuarto, sujeto a la historia de la psicología. Es el primero de 3 apoyos que vamos a tener. Y es para nosotros, el equipo docente, un gusto enorme que el doctor Rafael Reigadas haya aceptado venir a platicar con nosotros, especialmente con ustedes, sobre cosas muy interesantes de su experiencia que ya escucharán. Presentar a Rafael Reigadas es una tarea difícil, no solo por su amplísima trayectoria, que sería muy difícil sintetizar en una semblanza de presentación como esta, no solo por eso, sino por la profunda huella que ha dejado su trabajo, su forma de hacer las cosas en la universidad, pero también en muchos otros espacios fuera de la universidad. Así que, asumiendo que no es sencillo, me voy a atrever a intentarlo. Y entonces pues empezaré diciéndoles que Rafael Reigadas Robles Gil es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestro en Ciencias con especialidad en Educación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Filosofía, ¿verdad? Licenciado en Psicología. Su trayectoria universitaria comenzó a principios de los años 70, primero en la UNAM, y luego llegó a la Universidad Autónoma Metropolitana, inicialmente en la Unidad Azcapotzalco, y luego llegó a la UAM más bonita, que es la Unidad Xochimilco, donde fue profesor de la licenciatura en Psicología, de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, y del doctorado en Ciencias Sociales, y seguramente algunos otros espacios, ¿no? Ahí yo recuerdo particularmente el desarrollo rural, en donde también ha colaborado. Y bueno, ha dirigido en este tiempo más de 150 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en proyectos de investigación e intervención psicosocial y en 2018 recibió el premio a la docencia por la UAM Xochimilco. También fue director de la revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, que es la revista de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco de la UAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en su nivel más alto. En estos más de 40 años, Rafael, o Rafa, como le decimos quienes le conocemos con cariño y con respeto, nos ha enseñado que la universidad alcanza su sentido más profundo cuando se deja interpelar por las voces, por los dolores, por las experiencias, las preguntas y las esperanzas de la gente. Su vida académica ha estado profundamente entretejida con su participación en movimientos sociales y en organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en numerosos movimientos sociales, comunitarios y populares desde los años 70, quizás antes, creo que antes.
En 1994, de manera destacada, coordinó el Cinturón de Paz en Chiapas y más tarde participó también en la Comisión de Seguimiento y Verificación para una Paz Digna en Chiapas. Fue fundador de numerosas organizaciones civiles. De manera destacada mencionaré dos: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica, y menciono estas dos experiencias fundamentales por el lugar que han tenido, el peso que han tenido en la articulación de la sociedad civil y la construcción de ciudadanía y democracia en este país. Pero como les decía, esto es solo por citar dos experiencias relevantes, pero en realidad Rafa ha estado involucrado en la fundación, impulso y trabajo cotidiano de numerosas organizaciones sociales, civiles en México, que además hoy siguen teniendo un papel muy importante. Una de sus contribuciones más importantes ha sido el trabajo de sistematización de experiencias y elaboración de memoria colectiva, desarrollado fuertemente desde la UAM Xochimilco. Durante más de 2 décadas, este proyecto de investigación e intervención construyó vínculos entre la psicología social, los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas y distintas comunidades indígenas, rurales, campesinas, barriales, que defienden sus derechos y desarrollan proyectos autogestivos y autónomos. Estos procesos de investigación y acompañamiento desde la psicología social han dado origen a la elaboración de más de 200 relatos de memoria colectiva, publicados en más de 40 libros. El más reciente tiene poquito, ¿verdad? Que tiene 2 semanas que salió. Y bueno, como muchas otras personas que en la vida nos hemos encontrado con Rafael Regadas, yo he tenido la fortuna de encontrar en él no únicamente a un profesor universitario del que he aprendido muchísimo, sino también a un sujeto sumamente comprometido con la justicia y con el trabajo con la gente. En ese sentido, no solo he aprendido con Rafa en las aulas, sino sobre todo fuera de las aulas. Y creo que en mi caso, pero seguramente no soy la única, ha sido una influencia fundamental para encontrar y construir mi propia posición frente al mundo. Por eso para mí es una enorme alegría que esté Rafa hoy aquí, poder presentarle ante ustedes y ahora además pues cederle la palabra, no sin antes decir muy bienvenido seas, Rafa. Es tu casa y nos da mucho gusto que estés aquí de vuelta un rato y pues te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Creo que es la presentación más hermosa que han hecho en mi vida. Yo trabajé por estos pasillos, estas aulas, estas isópticas por el presentador. Y antes trabajé 8 en la UNAM. He trabajado en educación pública superior 53 años. Y me jubilé el año pasado por una enfermedad que tuve de riñón en el pulmón, que me quitó muchas fuerzas, pero no las ganas de estar aquí. Lo primero que quisiera preguntarles, con toda sinceridad y honestidad, levanten la mano los que pudieron leer los textos que les dejé para ver de dónde partimos para la reflexión. Los que pudieron leer algo de lo que les envié. Muy pocos. Bueno, ok, muchas gracias. Como decía Mariana, el trabajo que aquí yo hice, nunca lo hice solo. Lo hice siempre con un equipo de profesores de la unidad, entre los que están Mariana, Marina, Sara, Roberto Manero, Fernando García, Silvia Sosa, Valeria Faletti, y José Antonio Maya y algunos otros. Siempre hicimos trabajo en equipo. Por eso fue posible, ahorita lo vamos a ver, que produjéramos en 10 años 204 textos
elaborados por la gente y por nuestro equipo de la UAM, recordando, volviendo a pasar por el corazón su experiencia y su memoria. El trabajo producido en los talleres donde estábamos a ver cómo fue posible porque había un equipo de profesores y profesoras que trabajamos con un proyecto de investigación que se llama Creación Imaginaria en los Procesos Instituyentes, aprobado por el Consejo Divisional y puesto a dialogar con alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil. Que dialogamos con ellos, llegamos a acuerdos, hicimos convenios y avanzamos en talleres de unas 16 a 20 horas con cada organización para ir recuperando la memoria de su propia gente y escribiéndola entre ellos, ellas y nosotros. Entonces, es casi imposible pensar, producir en 20 años 204 textos publicados y todos están en un link que les voy a dar al final y los pueden consultar, están impresos. Ahora ya todo es digital, pero todos tienen forma de libro, como este que les voy a enseñar ahorita. Todo fue posible porque había un proyecto de investigación, un equipo de investigación comprometido con los problemas de la sociedad, con un proyecto de investigación que iba al nudo de la psicología social, que son los fenómenos imaginarios, el imaginario social, cómo significa la gente lo que vive y cómo lo interpreta colectivamente. Entonces, nuestra psicología social parte de la gente, de las comunidades, de los grupos, de grupos indígenas, de grupos de mujeres, de jóvenes, de niños, de profesores, de posesionarios, de colonos, de movimientos femeniles, que nos buscaron aquí en la universidad para hacer un convenio. Los 204 proyectos tuvieron un convenio entre la universidad y la organización para ver a qué llegamos. Es decir, no es algo que hicimos nosotros ni nos lo sacamos de la manga, sino partía de dolores fuertes, de agravios, de luchas. Ahorita les voy a explicar por una, ojalá después de hoy la puedan leer, que es este textito que se llama Memoria del Movimiento Cívico, Todos Somos Imapán, elaborado por 3 compañeras, después les voy a contar algo de ellas, que estaban haciendo la licenciatura en el área de concentración por Fabiola Cruz, Tere Hernández y Denise Villegas, hace 16 años. Entonces, nuestro trabajo empieza con ese proyecto, pero inmediatamente, gracias a una compañera que falleció, que la asesinaron al salir de aquí del centro comercial de Coapa, a Patti Casanova, que fue esposa de Roberto Manero, profesor de aquí, ella tenía mucha preocupación por proyectos de servicio social. Y ella armó 2 proyectos de servicio social que siguen vigentes hasta la fecha con este mismo equipo. Entonces teníamos un respaldo de la academia, de la aprobación del proyecto de investigación por el Consejo y una aprobación de los servicios sociales, lo cual ¿qué nos permitía? Nos permitía que grupos de 3, 4 alumnos o 5 se fueran a un lugar, estuvieran ahí durante 6, 8 meses, hasta un año, trabajando con la gente y conseguir algo de recursos, de proyectos de la universidad. Siéntense, por favor, pasen, acá hay lugares míos, pásenme, por favor. En los proyectos de servicio social, cada año metíamos a la convocatoria del rector o de la rectora que había proyectos de fondos para que los estudiantes pudieran tener para viáticos, para comidas, para quedarse en algún hotelito a donde se iba a trabajar. Siempre todos los proyectos se autofinanciaron o conseguimos financiamiento de fundaciones, lo van a ver ustedes, como la Ford, la Rockefeller, de Oxfam México, de Centro de Estudios Ecuménicos, de Alianza Cívica, de organizaciones de la sociedad civil mexicana y internacional que apoyaban el proceso de investigación y la publicación, porque publicar un libro
Este que acabamos de publicar es de los más grandes que hemos sacado, salió hace 15 días impreso, ya estaba digital hace como un mes, tiene 700 páginas y costó la publicación de 400 ejemplares alrededor de 120,000 pesos. Entonces cada libro cuesta. Entonces cada experiencia tiene un grupo de la universidad, un grupo de la sociedad civil que interactuamos de manera dialogal y pedagógica, inspirados en el pensamiento de Paulo Freire, que fue un educador latinoamericano que dedicó su vida a los pobres, diciendo que todo hombre y toda mujer somos sujetos de la vida, no objetos. Podemos estar en la vida pronunciando nuestra palabra, podemos estar en la vida señalando y construyendo grupos, inventando soluciones, y que va a coincidir con el pensamiento que acá nos trajo de Francia el doctor Roberto Manero, del análisis institucional, inspirado en Castoriadis, en Antoine Savoy, en Lapasard, en Luló, que dicen que toda sociedad se puede intervenir y toda intervención de cualquier profesionista de la psicología, de la sociología, de la antropología, es una intervención que modifica la realidad y modifica a los sujetos. No solo cambiamos las cosas, sino cambiamos a nosotros mismos al mismo tiempo. Y esa es nuestra experiencia. Por eso hay muchísimos alumnos, yo he asesorado, decía Mariana, 150 tesis de licenciatura. Y en ella, todo este equipo de 3 o 4 estudiantes, es decir, unos 500 estudiantes han estado conmigo trabajando para recibirse como psicólogos sociales. Aparte, unas 20, 25 de maestría y 5 de doctorado y 2 de postdoctorado. Entonces, ese es mi trabajo académico. Pero para hacer este trabajo académico, así como el caso de Roberto Manero, que trabajó con los analistas institucionales, viendo a la sociedad como sujeto de intervención, no como objeto, como alguien que puede transformar y transformarse. A mí también hay hechos en mi vida que les quiero narrar, porque no se explica lo que hago y lo que soy y lo que pienso, sino digo 3 o 4 momentos importantes de mi vida. Uno fue cuando tenía yo 17 años, en la zona Mazahua, de las más pobres de México y del Estado de México, donde ahí impulsamos, yo estuve en un seminario religioso, donde impulsamos una cooperativa de producción de pollo de engorda y de huevo con las comunidades indígenas para que tuvieran cómo vivir y cómo abastecerse. Conseguimos de un donativo caritativo totalmente de la CEPAL, que eran costales de arroz, de trigo, de maíz, de harina, de galletas de animalitos, de aceite, que se le daba a la gente gratuitamente, pero ellos ahorraban 5, 6 pesos, 4 pesos, y con eso se constituyó el fondo de las cooperativas de esa zona, que mejoró notablemente las condiciones de vida de los indígenas mazahuas. Pero recuerdo una anécdota. Yo era el enfermero del seminario, porque tenía los estudios de medicina, y iban todos los días 2 horas un montón de indígenas para que los inyectara o para darles alguna medicina que traían, que nosotros teníamos un dispensario grande, y ahí fue donde construimos, con esta ayuda de la Comisión Económica para América Latina, de alimentos para la gente, pero no como regalos sin esfuerzo, sino como una entrega para que pudieran ahorrar y construir sus propios negocios. Y había una señora, tenía como 60 años, ahorita no recuerdo su nombre, que era muy asidua y impulsó mucho la cooperativa durante varios años. Un día me dijeron: ¿no quiere ir a ver a doña Juanita, que se llamaba? Está muy enferma. Estaba en un pueblo arriba de la montaña, en el Pueblo Nuevo de Los Ángeles, que va uno caminando 1 hora y media, y llegué a verla. Estaba agonizando. Al momento de morir pesaba 25 kilos.
esqueleto humano que había dedicado su vida para que mejorara su comunidad. Eso me impactó muchísimo. Esa pobreza perversa de las comunidades indígenas me impactó mucho. Después yo ya acabé el seminario, ejercí como sacerdote 10 años y al principio con otros 7 sacerdotes hicimos una organización clandestina que se llamó Sacerdotes para el Pueblo, que tenía 3 principios. Uno, vivir de nuestro trabajo. Yo era maestro en la secundaria y después en la universidad y vivía de mi trabajo, no del ministerio. Segundo, que tuviéramos un compromiso con los pobres, indígenas, campesinos, mujeres, niños, pobladores, indígenas pobres. Y tercero, que nos comunicáramos entre los miembros de este clan sacerdotal. Y así fundamos en la clandestinidad en 1971 Sacerdotes para el Pueblo, que tuvo pronto alrededor de unos 400 sacerdotes de todo el país que compartían estas 3 ideas y con los cuales yo visité todo el país para invitarlos a participar. Aquí hubo una experiencia muy interesante. Otro compañero mío que está muy enfermo, que vive en Francia, se llama Oscar Núñez, y a mí llegaron un día, éramos encargados de la parroquia del Politécnico en Zacatenco, allá por la Villa de Guadalupe, y nos fuimos a vivir una casita en San Jacinto, cerca del metro San Cosme, ahí en la colonia de los Maestros, por la avenida de los Maestros y la México-Tacuba, y teníamos una semana en esa casa, que rentábamos un departamentito y abajo había los dueños que tenían un perro de este tamaño, hermosísimo, que se llamaba Balam. Ese 10 de junio, fue en octubre, ese 4 de octubre, 2 días después del aniversario de la masacre de Tlatelolco, el 4 de octubre yo llegué de arreglar papeles para tener teléfono. Antes no había celulares, que ustedes ya nacieron con ellos, pero nosotros no. Nos fuimos a contratar una línea telefónica y mi compañero Oscar no estaba, y yo fui aquí por donde está el teléfono de México, ahí en Marina Nacional, y regresé, y al llegar al departamento me apuntan con una pistola y me dicen: ¿qué haces, hijo de la tal por cual? ¿Quién sabe qué? Habían tumbado todo el departamento. Después me enteré que nosotros éramos encargados de atender la parroquia del Politécnico de estudiantes, que un estudiante lo habían torturado, que había dicho que conocía 2 sacerdotes que tenían pensamientos libertarios. Entonces lo sacaron de la casa y nos llevaron al campo militar número 1 y ahí nos torturaron durante 2 días. A Oscar, a mí y a otros 14 jóvenes, para sacarnos qué sabíamos de ese grupo que ellos estaban buscando a la Liga Comunista el 23 de septiembre, pero que no teníamos nosotros nada que ver con ellos, pero nos torturaron fuertemente, sobre todo a mi compañero. 2 días después nos botaron ahí atrás de Tlatelolco, ahí nos tiraron a las 10 de la noche. Al día siguiente, yo tenía un amigo que era José Álvarez y Casa, del Centro Nacional de Comunicación Social, que tenía relación con Cristianos por el Socialismo de Chile, con Sacerdotes para el Tercer Mundo de Argentina, con el grupo de Camilo Torres en Colombia, y que se dedicaba a la prensa. Me dijo: Pepe, vamos a denunciar esto. Y lo denunciamos el sábado 5 de octubre de 1972. Ese día lo denunciamos. Oscar voló desde entonces a Francia, a París, y nunca regresó a México, de tan fuerte que lo torturaron. Yo consulté con amigos, particularmente con un queridísimo amigo, Miguel Concha, que murió hace 2 años, un sacerdote dominico, que me dijo: Rafa, vente a Agua Viva, que es un convento que está al pie
de Popocatépetl y de Lista, en Amecameca. Aquí es un convento de clausura, es de silencio, puedes descansar, pensar, elaborar lo que pasó y nadie va a saber que estás ahí. Puedes rezar, puedes comer, puedes descansar. Yo le agradecí siempre a Miguel Concha su cariño, ¿no? Me fui un mes a Bolívar, en los grupos de jóvenes con los que yo trabajaba entonces, que eran de un colegio particular, que fui un mes, y de la universidad, donde ya trabajábamos en San Nicolás Totolapan, aquí en Contreras, y en la colonia Pino Suárez, en el metro Pino Suárez, con un barrio muy pobre donde hicimos también una cooperativa. Entonces, con los grupos consulté y me dijeron, bájale el perfil, desaparecí 30 días, a los 30 días me reuní con los grupos y vimos que ya podía regresar a la vida pública, pero con un perfil bajo. Y regresé a seguir trabajando con campesinos, pero esa experiencia de la tortura me marcó totalmente la vida. Fue un parteaguas de lo que pensé, sentí antes y después. En 1972, otro amigo muy querido, Jesús Berrueso, español, muy conocedor de la dinámica de grupos de América Latina, me invitó a trabajar en la universidad, en el Programa Nacional de Formación de Profesores de los SH, de los Colegios de Ciencias y Humanidades, y en un Programa Nacional de Formación de Profesores de universidades públicas de todo el país. Ahí trabajé 8 años a través de dinámica de grupos, de cursos sobre currículum y de cursos sobre sociología de la educación. Esto me permitió conocer el país y las universidades de arriba abajo y por todos lados, trabajando con profesores. Ahí, con eso, aprendí un poco lo que es la universidad pública en México, pero al mismo tiempo yo era muy inquieto, estoy con ustedes los hombres, sin duda alguna. Y en esa época, en 1970, con los grupos de jóvenes cristianos y de colegio particular y de la universidad que yo conocía, formamos un grupo para trabajar en las colonias populares. En una hicimos una cooperativa de consumo para mejorar los precios de lo que consumía la gente, y en otra nos fuimos a compartir la vida con campesinos que trabajaban en la madera para la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre, que es una fábrica que estaba antes. Ustedes han visto alguna vez Loreto, está ahí por Avenida Revolución y Eje 10, y otra que está en frente de Cuicuilco, donde está la Villa Olímpica. Entonces, empezamos a trabajar con campesinos de 10 pueblos, de San Nicolás Totolapan, de General Contreras, de Cusco, de San Miguel Ajusco, de Tlalnepantla, Morelos, de Coajimalpa, de San Miguel Canoa en Puebla, y dirigidos por campesinos que eran hombres de 50, 60 años, que toda su vida se habían levantado de madrugada, se iban al monte en mula, llevaban ahí sus tortillas y su pulque, y llegaban a la montaña a las 6, 7 de la mañana, tumbaban árboles que tenían gusano barrenador que podían cortar, pero solo la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre podía comprar esa madera. Era una concesión monopólica que el gobierno de Miguel Alemán les dio a la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre. Y les pagaban una miseria. Trabajaban, salían a las 4 de la mañana del pueblo de San Nicolás y trabajaban hasta como a las 4 de la tarde, regresaban a la ciudad como a las 6 de la tarde, es decir, 12 horas de trabajo cada día. Cortaban varios árboles, pues de cortarlos los partían en trozos de 60 centímetros y después cada barril con un hacha lo rajeaban, hacían 6 o 7 rajas y las apilaban. Esas rajas apiladas les llamaban cuerdas, que eran 12 metros de largo por 1,20 de alto de madera. Y cada 15 días llegaba a la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre a cobrar, a pagar
la madera y a llevársela en camiones, en tractocamiones. Pero les pagaban una miseria, pero era la forma como vivían. Todos los más viejos, uno de ellos que yo quiero muchísimo, que murió, Roque Nava, que era del PAN, por cierto, decía, maestro, vamos a visitar a los demás rajeros, que les llaman rajeros, a los que hacen este trabajo en la madera. Vamos a visitarlos, a ver qué dicen. Aprendí de él. Llegábamos a Coajimalpa o llegábamos a San Miguel Canoa, llegábamos a algún otro pueblo de Puebla y se reunían los campesinos de 50, 60 años de edad y compartían lo que hacían, cómo trabajaban la madera, cuánto les pagaban. Y así, durante unos 8 meses, visitamos 12 pueblos. Y un día, en 1974, si no me equivoco, en enero, la madera la entregaban cada 15 días a la fábrica que llegaba con los camiones por ella. Un día, con los campesinos de los 12 pueblos, no entregaron madera. Decidieron no entregar. La fábrica se acabó de pestañas para ver qué hacían y inmediatamente les multiplicó por 3 lo que les pagaban por la cuerda de madera. Los campesinos estaban felices. Para esto hubo antes un proceso pedagógico muy bonito, que fue que con los estudiantes de la UNAM hicimos un sociograma que se llamaba Un día en la vida de un rajero, y se narraba cómo un campesino trabajaba en la madera y cómo moría en un accidente con se le cayó una por encima. Y eso se filmó, eran las primeras videograbaciones que teníamos con grabadoras de cinta, y lo pasamos en todos los pueblos en el sociograma, y la gente, al verse en los rajeros, se veía a sí misma y veía su mundo no como algo dado, sino como un lugar de intervención, como donde se podía hacer algo, donde no todo ya estaba dicho. ¿Y cómo? No lo sabemos. Se pusieron de acuerdo los 12 pueblos y ese día no entregaron la madera y tuvieron un triunfo muy importante. Pero ya no supimos qué hacer, les confieso, sin sindicato o una unión. Pero esa victoria fue muy importante para los campesinos y sus familias, que supieron que podían transformar su realidad cotidiana, que podían intervenir en el proceso que habían heredado de sus padres, de sus abuelos, de producción de madera, y tener un salario digno. Eso también, ahí entramos como 4 profesores, todavía no estaba yo aquí en Xochimilco, estaba en la UNAM, y como unos 15 estudiantes de preparatoria y de licenciatura de diferentes carreras que se comprometieron en estos procesos. Esa es la tercera experiencia muy importante. Y otra cuarta fue el haber participado de 1971 a 1989, durante 18 años, en el movimiento urbano popular. Yo vivía en San Rafael Chamapa, en el Estado de México, una colonia hecha por obreros, colonas y colonos pobres, que fueron a vivir en barrancas y poblarlas y organizarse para el agua potable, para tener escuelas, para abrir caminos, sobre todo para regularizar la tenencia de la tierra. Y ahí, junto con ellos y con colonos de 16 colonias populares de la Ciudad de México, de los Pedregales del Sur, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de Padierna, Ajusco, Santo Domingo, Cerro del Judío, y alguna otra, y algunas colonias del centro de la ciudad, y colonias de la periferia del Estado de México, de Naucalpan, de Ecatepec, de Chamapa, de Tultitlán. Fundamos una organización de colonos que nos llevó 4 años formarla, que se llamó Unión de Colonias Populares del Valle de México, donde entraron alrededor de 16 o 18 colonias, donde la gente hizo su organización y empezó a pelear organizadamente el derecho a la tierra, la regularización de la tenencia de la tierra,
y la introducción de los servicios básicos, educación, transporte, guarderías, pavimento, agua potable, luz, alumbrado público, pero organizadamente. Esta Unión de Colonias Populares tiene ya ahora 50 años que se fundó, este año cumplió 50 años, y fue impulsora de una coordinadora nacional del movimiento urbano popular que se formó en Monterrey con colonos organizados de Nuevo León, de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato, de Chiapas. Se fundó la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Entonces, para que ustedes entiendan por qué 200 organizaciones quisieron recuperar su memoria, ¿de dónde la sacábamos? Pues habíamos trabajado 20 años con movimientos sociales que tenían muchos agravios, muchos dolores, muchas luchas, y que querían repensarlas, darle significado, interpretarlas, tener una historia propia. Y de eso era uno de los libritos que les recomendé que leyeran, que se llama Todos somos Zimapán. Ahí algunos compañeros y compañeras que están aquí participaron, y particularmente 3 estudiantes de psicología, como ustedes, Tere, Denise y Fabiola. Fuimos invitados por una organización internacional que se llama Oxfam México a recuperar la memoria de un movimiento. Imagínense una sierra fría, Zimapán, una montaña no muy alta, no tan alta como el Popo o el Ixta, pero una montaña alta, en donde en la parte alta hay una presa, la presa de Zimapán, que surte de agua potable a la ciudad de Querétaro y a la ciudad de Pachuca y a otros pequeños pueblos. Ahí en Zimapán, imagínense un pueblo minero, donde llegaron los españoles hace 400 años y descubrieron que había oro, plata, zinc, plomo, cobre, y todo se volvió un enclave minero, ¿sí? una colonia para sacar riqueza del suelo y llevársela a España. Este pueblo minero, durante casi 400 años, usó arsénico para el suelo y contaminaba el agua, hasta que se dieron cuenta del problema del arsénico y ya las minas bajaron muchísimo, pero entonces la gente ya no tenía de qué vivir. Entonces, para vivir, se empezaron a ir de migrantes a los Estados Unidos, a diferentes estados de la Unión Americana, y enviaban remesas para que sus familias pudieran vivir. En este pueblito, muy tranquilo, frío, húmedo, hermoso, la gente se había acostumbrado a vivir primero de las minas, luego de las remesas. Pues también las remesas bajaron, y un día, en el gobierno de Vicente Fox como presidente de la República y de Miguel Ángel Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, llegó una empresa española que se llama Abengoa Befesa a decirles: pues vamos a poner una recicladora de basura para que puedan juntar el PET, para que puedan juntar cartón, para que puedan juntar papel, para que puedan hacer composta de materia viva y tengan fuentes de trabajo. La gente estaba feliz, pues vamos a tener un medio de vida aquí y cerca. Pero, oh sorpresa, los chavos de la secundaria, empezaba el internet en 2010, 2008, se meten a internet a ver qué era Abengoa Befesa, y encontraron que no eran recicladores de basura, sino era acumulación de desechos tóxicos muy altamente contaminantes. Al gobierno de Osorio Chong, que luego fue secretario de Gobernación, y de Fox, no les importaba que la gente tuviera más contaminantes en el pueblo. Ya habían vivido 400 años entre arsénico, entre jales, son montones de desperdicios. Han vivido así,
pues que vengan ahora desechos tóxicos de África, de Europa, de Asia, no importa. Y engañaron a la gente. Le dijeron que iba a ser una recicladora de basura. Pero los chavitos de la secundaria se dieron cuenta que no era cierto. Y empezaron a platicar con la gente y se organizó un movimiento cuando supieron que los habían engañado y que aparte iban a contaminar toda la zona y se iba a contaminar el agua potable para Querétaro y para Pachuca. Empezaron un movimiento muy fuerte que fue combatido con represión, se enviaron los granaderos, golpearon gente, la dejaron inválida y se supieron aliar con los pueblos cercanos y con una organización nacional que se llama el Barzón, de campesinos. Hicieron marchas en Hidalgo, en la Ciudad de México, para oponerse al basurero tóxico. Y ahí en la lucha contra el basurero tóxico hay una anécdota muy hermosa que nos contaban las mujeres así reunidas, más o menos como el número de ustedes que están aquí en un salón allí en Pachuca. Nos decían, es que el padre nos dijo que si nos venía la represión, los ganaderos, nos agarráramos de los brazos y de los codos y cantáramos el himno nacional. Y ahí vamos las señoras abrazadas de los brazos y cantando el himno nacional. Y ni madres, nos dieron por todos lados, nos golpearon, nos gasearon, nos reprimieron. Y las mujeres nunca lo habían platicado entre sí. En ese taller que teníamos en la primera sesión para ver la historia de la organización y el contexto, narraban eso y lloraban juntas con nosotros y con nosotras de lo que habían vivido. Entonces, lo que recuperamos es el corazón, lo que recuperamos es la memoria, lo que recuperamos son los dolores, los sentimientos, los sueños, las ilusiones, y el lenguaje de psicología social, las significaciones imaginarias sociales, lo que significa la gente, lo que hace, cómo lo entiende. Pero al volverlo a ver 3, 4 años después, lo interpreta y le da un significado. Entonces nosotros llegamos como equipo de la UAM con ellos y diseñamos 4 sesiones. Una primera, a ver, es que no alcanzo a ver qué. No. A ver, no. ¿Hay otra por ahí? No, más al revés, al otro lado, por favor, al principio. Más, bájale más. Bueno, imagínense ustedes que son simapenses, gentes de este pueblo de Simapán, que ahí viven sus abuelos, sus padres, sus hijos, sus nietos, sintiéndose inundados de lo tóxico, sintiéndose engañados, pero habiendo podido organizarse para defenderse. Finalmente, esta organización se reunió en el kiosco del pueblo, un kiosquito muy sencillo, donde todos los domingos se reunían a dar información y se luchaba para sacar a los que estaban detenidos por la represión y para organizar la información en toda la zona. Imagínense ustedes como habitantes de Simapán. La lucha duró como 3 años, represiones, desecharon los granaderos, helicópteros, y la gente no se dio. No queremos el basurero tóxico. Y un día alguien les dijo, pues vengan con su presidente municipal. El presidente municipal era el que había organizado el basurero tóxico. Entonces la gente dijo, vamos a nombrar un presidente municipal nuestro. Y había elecciones, y a uno de los dirigentes del movimiento, a Chema Lozano, lo nombraron como candidato y ganó de calle. Nada más el padre del pueblo tuvo un mal tino, porque en el sermón del domingo de la votación dijo, voten por la libertad. Yo les he enseñado a luchar por la libertad, voten por la libertad. Entonces los priistas alegaron que había habido una nefasta influencia de la Iglesia, obligando a la gente a votar por el candidato independiente.
entonces se anularon las elecciones. La gente le dio más coraje todavía. Y entonces hizo más propaganda y volvieron a repetirse las elecciones y las ganó por mejor margen y pusieron un presidente municipal propio que en la primera reunión del bando municipal y del ayuntamiento prohibieron el funcionamiento del basurero tóxico, que era una construcción de 120 millones de dólares, un monstruo, un elefante blanco, y ahí está, hace 16 años, ahí está parado, con la amenaza de que lo puedan volver a echar a andar, o ya no, pero la gente tuvo una victoria, pero nunca lo habían platicado. Entonces, a través de una organización internacional, Oxfam, y del Centro de Estudios Ecuménicos, una pequeña asociación civil, nos invitaron a la UAM a ir a recuperar la memoria del movimiento. Entonces, llega uno en un terreno fértil y húmedo, en donde lo que uno planteaba era muy bien acogido, y planteamos 4 talleres, por ahí, no sé, es que no tengo perspectiva. A ver. Bueno, aquí, si quieren, analizamos tantito. Desde el punto de vista de la psicología social de intervención, el engaño que sufrieron fue un analizador histórico. Analizador histórico es una categoría del análisis institucional de la psicología social de intervención que consiste en que hay un hecho que por sí mismo, por su gravedad, por su fuerza, por su presencia, impacta toda la vida pública, impacta los sentimientos, impacta las emociones y permite analizar y conocer las trayectorias, los rumbos y las perspectivas de las personas y de las organizaciones. Un analizador histórico, ciertamente, de lo que está pasando en la Ciudad de México hoy es el Mundial. El Mundial es un analizador histórico. Nos revela muchísimas cosas, tranzas, problemas, perspectivas. Igual, aquí el analizador histórico fue el basurero tóxico, el engaño, la mentira que prendió a la gente y le permitió organizarse durante 3 años y ganar en contra del basurero tóxico de una tremenda transnacional que ya había contaminado países por todo el mundo y que tenía el apoyo del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la República. Y la gente ganó. Eso, entenderlo y apropiárselo, imaginarlo, permite analizar toda la importancia del movimiento. Entonces, como equipo de la UAM, con ellos diseñamos un movimiento, es decir, 4 sesiones. La primera, para que ellos y ellas hablaran del contexto económico, de las minas, del arsénico, de las remesas, del movimiento Todos Somos Ximapán, de la represión, de la victoria, de las esperanzas y de su triunfo en la presidencia municipal. El contexto político, el contexto ambiental, el contexto religioso, el contexto cultural. La primera sesión, 4 horas, se dedicaron la mitad a ver el contexto de origen del movimiento y para ver el contexto actual y compararlo. Pero ahí mismo se nombró una comisión de gente de la UAM y de pobladores, mujeres sobre todo, para que hicieran un equipo de redacción que grabaran la sesión, luego la desgrabaran y la devolvieran organizada a todo el grupo, que eran alrededor de 40 personas. La segunda sesión fue para hacer la historia del movimiento, como sujeto colectivo, como sujeto social y político, cómo empezó, qué permitió que se reunieran, cuáles fueron los momentos cruciales de cada uno de esos años que lucharon y cómo se implicó la gente, cómo se metió, cómo se envolvió y qué resultados tuvo. La tercera sesión, otras 4 horas, era ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué nos enseña este movimiento? Y también se grababa, se desgrababa y se devolvía. Y la cuarta fue para entregar ya este librito que fue coordinado por 3 compañeras que hicieron su servicio social y su tesis de licenciatura en psicología con el movimiento Todos Ximapán. ¿Tú la hiciste, la de maestría? No, Sara.
otra compañera profesora hizo su tesis de maestría ahí también en Zimapán. Y, y la cuarta sesión de trabajo, las 4 últimas horas, fue para entregar un borrador de librito y para escuchar sus comentarios, porque lo corrigieron, le arreglaron cosas que no estaban bien, omitieron unas, destacaron otras que para ellos eran importantes, y ver cómo se iba a publicar. Esto fue publicada por Oxfam México, por la UAM y por una red de organizaciones de la sociedad civil del Estado de Hidalgo, que fue la que nos invitó inicialmente a participar, y fijar una fecha para la entrega del libro. Esta historia es muy linda, a mí me gusta mucho, y es una de las 204 que están impresas. Ahora, si quieres, bueno, ¿qué más de aquí? Hay otra anécdota que casi nadie conoce y que me gusta decirla. Como 6 meses después que acabaron su tesis y se recibieron de psicólogas, llega aquí a mi currículum, aquí en el D, en el 7, llega un licenciado y me dice: profesor, sabemos que usted dirigió una tesis sobre Zimapán. Sí, señor. ¿Quién es usted? Pues mire, vengo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, porque, del país, de la Procuraduría de la República, porque Abengoa Befesa demandó a México como país, porque se había comprometido a colaborar para que se pusiera la fábrica de desechos tóxicos de Abengoa Befesa, y dicen que el gobierno mexicano no ayudó. ¡Qué ironía! Una tesis sacada del dolor y de las esperanzas de la gente, el gobierno le iba a usar para decir: sí, defendimos el basurero tóxico, reprimimos a la gente, le mandamos granaderos, le mandamos aviones, los metimos a la cárcel. Digan eso, porque con eso se va a defender que el gobierno de México sí ayudó a que se instalara la empresa de Abengoa Befesa. Imagínense qué ironía. ¿Sí? Yo convoqué a las 3 compañeras y dije: ¿cómo ven que se use? Y se llevaron la tesis, que no es este librito, sino son 350 páginas, para defender a México en el Tribunal Internacional de La Haya, porque México sí había, como gobierno, apoyado al basurero tóxico. Qué ironía, ¿no? Pero qué bonito a la vez que un trabajo así tuvo esta repercusión de incidir hasta en política pública internacional, y el gobierno de México lo usó para defenderse de que sí había ayudado al basurero, y fue la gente la que dijo que no. Entonces, son cosas muy, muy hermosas de mi memoria en la UAM, esta, y bueno, vamos a repasar un poco el cuadro, por favor. Bueno, a ver, aquí van a encontrar un cuadro de las experiencias que ahora ya no les llamamos sistematización, sino recuperación de memoria colectiva. En 2017 hicimos un concurso de nuestro equipo para hacer una publicación con Indesol, y lo ganamos, y publicamos 11 experiencias muy fuertes de memoria colectiva. Y ahí el compañero Roberto Manero, al presentar los trabajos, hizo una crítica que asumimos de que sistematización era el lenguaje de la cibernética y de la computación, que no expresaba la subjetividad que nosotros empleábamos en esta psicología, sino más bien recuperamos la experiencia. La palabra experiencia se carga de sentido, es todo aquello que hemos vivido que nos impacta y que nos ha hecho pensar, reflexionar y cambiar los rumbos de lo que hacemos. Entonces, no es una sistematización, es una recuperación de la experiencia y un aprendizaje, y es elaborar la memoria colectiva. Pero esta se elabora con otros. Es lo que tú te acuerdas, lo que ella se acuerda, lo que él se acuerda, y juntos, ¿cómo lo significamos?
Entonces esta memoria colectiva se vuelve muy fuerte y está fundamentada en autores como Luló, como Desroches, que le dan un gran peso a lo vivido, a lo sentido y a las instituciones que se crean en los procesos sociales. Entonces, la memoria colectiva expresa mejor que sistematización lo que hemos hecho con estas experiencias. Les narro rápidamente, voy a pasar para allá porque aquí no veo. Empezamos en 2002 con una solicitud internacional del Centro de Democracia y Derechos Humanos de Canadá. En todas las experiencias va a haber participantes y apoyo, el título del libro, la experiencia, el ámbito y dónde se desarrolló. Esta primera llegaron del Centro de Derechos Humanos de Canadá a decirnos: sabemos que ustedes, en la Alianza Cívica y la UAM, han trabajado en la memoria de algunos movimientos y queremos que coordinen una investigación que va a abarcar 3 ámbitos. Uno, las mujeres de la industria maquiladora, muy próspera en México, en Nueva Rosita, Coahuila. Otra de lucha por el territorio, que es la segunda. El 2, la comunidad indígena de San Pedro y Osotato, con un querido amigo, profesor y ex estudiante de la UAM Xochimilco, que hizo aquí el doctorado, Francisco López Bárcenas, editorialista de La Jornada, coordinaba ese grupo, y Guadalupe Sauceda. A mí me tocó estar en ese grupo de San Pedro y Osotato para ver cómo la gente luchaba por defender su tierra y por tener tierra. Y una tercera, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en la colonia Valle, que es una experiencia de mujeres en lucha por la salud. Entonces nos dicen los de Canadá: queremos que trabajen esto, pero no se mandan solos, les vamos a poner un comité de redacción. Y ahí pusieron a gente muy pesada. Estaba Emilio Álvarez y Casa, estaba una investigadora del Colegio de México, estaba, no me acuerdo ahorita todos, pero era un consejo de intelectuales muy fuerte, que nos reuníamos, nos daban línea y discutían con nosotros lo que íbamos avanzando. Aquí fue donde empezamos a aplicar por primera vez ese esquema. Primera sesión, análisis del contexto. Segunda sesión, análisis del sujeto colectivo. Tercera sesión, aprendizajes, logros, alianzas. Y cuarta sesión, evaluación. Y salió un libro en inglés, en francés y en español sobre estas 3 experiencias, y publicado con recursos del Centro Internacional de Democracia. Después, la segunda camada es el número 4, que nos dice ya el Instituto Nacional de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, sabemos que ustedes han tomado la teoría de Paulo Freire para recuperar historias. Les queremos proponer una experiencia amplia de recuperar experiencias en 45 lugares. Entonces se metieron a concurso 45 lugares y 34 le entraron, que son las que siguen de la 4 a la 36. No las cito una por una, pero fueron hechas con el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que es una organización que hay en toda América Latina, se llama CEAL, de México, que apoyó teóricamente y financieramente y organizativamente y pedagógicamente a la UAM, y la UAM apoyó para tomar 34 historias al mismo tiempo. Fue el momento en que nuestro equipo fue más numeroso. Ahí entraron las profesoras que ustedes tienen ahora, otras y otros que ya no están, y muchos estudiantes y prestadores de servicio social. Y se organizaron las experiencias en 4 grupos. Uno sobre medio ambiente y el derecho a un ambiente sano. Otra sobre experiencias indígenas.
otra sobre mujeres, otra sobre jóvenes, otra sobre derechos urbanos, otra sobre derechos sociales, otra sobre experiencias financieras, y tuvimos un trabajo de 17, 18 meses, muy largo, con estas 34 organizaciones. Venían a la Ciudad de México, y ahí en el INDESOL, en el Instituto de Desarrollo Social, teníamos varios salones y los dividíamos en 4 grupos, en 8 grupos, no, 6 temas donde se agruparon las experiencias. Si quieres, recórrelas poquito a poco. Ahí ven el ámbito de la misma, de derechos ciudadanos y democracia, gobierno indígena, derechos de las mujeres y minorías, lucha ambiental contra un confinamiento, el marco jurídico de las organizaciones. Me brinqué una, perdón. La tercera experiencia con INDESOL fueron 5 lugares. Baja California, una propuesta de ley sobre las organizaciones civiles, la lucha contra un basurero tóxico en Aguascalientes, la lucha por un derecho de las mujeres en Jalisco, muy interesante porque Jalisco es de tradición muy católica y el cuerpo de las mujeres, todos son dueños de su cuerpo menos ellas, y hubo una iniciativa de ley en contra de la violencia intrafamiliar de mujeres que hicieron la propuesta de ley y la ganaron. Y aparte otra de Tabasco, donde se organizaron los municipios para la democracia sindical cuando iba a quedar electo Andrés Manuel López Obrador como gobernador de Tabasco. Entonces, estas 5 experiencias fueron publicadas por el INDESOL y por el CEAL. Y después vinieron las siguientes a partir de la 2005. En 2005 son ya las 35 experiencias de las que empecé a hablar antes. Y ahí sí, estuvimos en 23 estados del país, por todos lados. Tuvimos una experiencia muy bonita con Agua para Siempre, que es una organización de Tehuacán en lucha por el agua durante un cuarto de siglo. Avanza, ahora sí, al revés. Luego hubo otra, la planeación de la Chinantla indígena Alza, otra en lucha por un impuesto para el cuidado ambiental en Veracruz, otra en Yucatán sobre agroecología productiva, también muy bonita, sobre agua y recursos, otras, en fin, no me detallo cada una porque no acabaríamos, sobre café, sobre conservación del suelo, sobre fortalecer capacidades comunitarias de gestión ambiental, avanzar sobre café y diversidad en el Ixtlán, sobre una cooperativa en la costa de Oaxaca, sobre desarrollo local de salud, alimentación en Chiapas, otra sobre la niñez en Guanajuato, una organización de niños y niñas, otra sobre un centro de salud comunitaria, la 21, la 22 sobre jóvenes rurales en Oaxaca, la 23 sobre una comunidad más agua de salud, es muy bonita también y muy fuerte esa experiencia en una zona muy pobre. Otra ya sobre autonomía y autogestión de redes en Guanajuato, y otra sembrando la esperanza de sujetos colectivos, en una promoción ecuménica en varios estados. Luego la 26, protección de recursos naturales en una reserva de la biosfera, también una lucha local muy linda de la gente por cuidar sus recursos naturales. Luego una organización ciudadana. Ustedes saben que Juárez había muchísimos feminicidios y muchísima violencia. Entonces aquí hay una lucha por el derecho a la ciudad. También fue muy fuerte esa experiencia de Juárez. Y así podríamos seguirlo. Vamos avanzando a otras. Ya no quiero contarles una que a mí me impactó mucho.
que de ahí podíamos seguir todas estas, ¿no? Después de estas tuvimos un acuerdo con la Red Unida de Hidalgo, que son 65 organizaciones ciudadanas de todo, derechos humanos, mujeres, indígenas, derecho a la ciudad, y con la organización que se llama Red Unida. Y ahí, con la Red Unida y gente de cada organización, nos reunimos en Pachuca. Aquí lo apoyó SEAL y la Fundación Ford, porque esto sí costó, fue caro, había que irse a Pachuca, comidas, hoteles, pero las mismas 4 sesiones: contexto, historia de la organización, aprendizajes, logros y evaluación. Entonces, aquí también salieron 11 experiencias publicadas en 2 libros. Les quiero hablar de una, a ver, avanza, no sé qué número tiene, es la de, ¿cómo se llama? Más abajo, sí. A ver, despacito. Sí, no, 2010. Sí, hay de todo. Bueno, después de Simapán, un poquito más, por favor. Esa también fue muy buena porque es una red indígena que también nos pidió trabajar en su memoria de 10 organizaciones indígenas, ¿no? Ahí participó la UAM, la Red Unida y Oxfam. Avanzan un poquito más. Bueno, ahí estuvimos en el Valle del Mezquital, pero hay un poquito más todavía, por favor. Bueno, a ver, voy a la parte de la historia. Ahí en Hidalgo, después de casi un año, el primer día que llegamos a Hidalgo con las organizaciones, nos dijeron: maestro, queremos que elaboren la memoria de la lucha por la tierra aquí en la Huasteca. Les confieso que a mí me dio miedo. En esa lucha hubo 200 asesinatos y 500 presos políticos. Y nuestro equipo estaba muy chamaco. Y me dio miedo ir un poquito de largas. Y preferimos tomar experiencias de mujeres artesanas, de grupos de años, de producción de pimienta orgánica, de derechos de las mujeres, de defensa de un barrio. Y como que no vimos la de la lucha por la tierra. Entonces, cuando llegamos y entregamos los 2 libros elaborados por SEAL, INESOL y la UAM, nos dice un campesino que se llama Pedro Hernández: maestro, ¿y nosotros cuándo? Fuimos los primeros y ya hubo 15 experiencias en Hidalgo y la nuestra no ha entrado. Ya no pudimos resistir, dijimos: vamos a formar un equipo, y con una compañera del postdoctorado, con una compañera del doctorado y un compañero de la Universidad de la República de Uruguay, hicimos un equipito para recuperar una experiencia muy dura, ¿no? Muy dura, porque era muy difícil, es decir, procesar el sufrimiento de 200 asesinados, de 500 presos políticos, y la gente tenía la tierra. La gente tomó la tierra en los 70s y se quedó con ella y se organizó en torno a la defensa de la tierra. Entonces ya vino Pedro Hernández aquí, tuvimos largas sesiones con él grabando, para después desgrabar y devolvérselo, y después nos invitaron a una reunión en Tecoluco, Calpan, en la Huasteca hidalguense, con 16 dirigentes y dirigentas que nos iban a narrar su lucha por la tierra. Ahí participó un equipo un poco más grande, recuperamos la experiencia y que ahora se publicó en un libro que se llama Memoria de la lucha por la tierra, tomo 1, la recuperación de las tierras, y tomo 2, la organización del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental. Y lo sacamos, lo publicamos en internet, y otra vez nos dijeron: maestro, nosotros no tenemos luz eléctrica en nuestros pueblos, ¿no lo pueden publicar?
Venimos a la UAM y no encontramos dinero para publicarlo. Fuimos con organizaciones que habían tenido que ver con la lucha por la tierra, CENCOS, CEDEPAC, COPEDI, y finalmente con un exalumno mío de la preparatoria, que en ese momento era el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Dije, Diego, ¿cómo ves? Claro que le entramos. Tenemos aquí un profesor, Carlos San Juan, que conoce muy bien la Huasteca. Nomás permítanos hacer un prólogo y nosotros contribuimos con casi toda la publicación. La gente lo aceptó, se publicó entre Lina, la UAM y las otras 4 organizaciones y subieron el texto impreso. Y un 15 de noviembre de 2015, si no me equivoco, fuimos a entregar el libro. A mí me salen todavía las lágrimas. Era una cancha de básquetbol adaptada como auditorio, una parte como cocina, donde cocinaban comida huasteca, y a la hora de entregar los libros se formaron en orden 110 chavos y chavas, como ustedes o más jóvenes, que eran representantes del Comité de Derechos Humanos de cada comunidad, porque iban a recibir la palabra de sus mayores para que las nuevas generaciones conocieran por qué tienen la tierra y por qué la tienen que defender. Yo, en realidad, me puse a llorar de emoción de ver a 110 chavos responsables de derechos humanos de cada comunidad para llevar la palabra de sus mayores para que guiara a las nuevas generaciones. Ese libro tiene un especial cariño dentro de estos 204 publicaciones porque representa tremenda fuerza, ¿no? Bueno, yo ya hablé mucho. Como esto, después ya nomás otra experiencia colectiva que también quiero narrar porque es importante para la universidad poder hacer estas propuestas. En 2017 había aquí un alumno en la UAM, Juan José Ortega, sí, que era estudiante de la maestría en Psicología Social de la Institución, fue mi alumno y hizo contigo, con Sara y Rocío, con otros 2 compañeros, propusieron una investigación en Oaxaca, ahí se me fue el nombre de la zona, una zona campesina indígena, donde había una reserva de madera, donde él había trabajado como párroco 10 o 15 años, y propuso la recuperación de la experiencia de cooperativas, de defensa de derechos de los jóvenes, de una preparatoria indígena, de cooperativas de producción y consumo, junto con compañeros de la maestría. Y se fueron allá también a trabajar durante 6 meses y recuperaron la experiencia. Entonces, Juan Ignacio Ortega, Nacho, dice, Rafa, ya tuvimos la experiencia, está publicada de los Chimalapas, ¿no? De los Chimalapas en Oaxaca, pero yo ahorita soy el coordinador nacional de 1,500 comunidades eclesiales de base. Y las comunidades eclesiales de base se fundaron por los cristianos pobres en contra de una iglesia de los ricos, a favor de una iglesia de los pobres hace 50 años. Vamos a cumplir 50 años. Y queremos que la UAM nos apoye a recuperar la memoria de unas 120 comunidades repartidas en todo el país, en 12 regiones. Como ven, entran, nosotros ponemos recursos, ustedes ponen la gente y organizamos las cosas. Dicen que es un equipo como de 8 profesores y yo creo que fácil unos 100 estudiantes, perdón, entre equipos de investigación para hacer su tesis de licenciatura y prestadores de servicios sociales, prestadoras, para poder atender 12 regiones
en cada región 4 talleres, preparar a los equipos para hacer los 4 talleres, hacerlos con gente de las comunidades en 12 regiones del país, de norte a sur, indígenas, campesinos, mujeres, pobladores. Fue una experiencia muy linda también. Y trabajamos muy fuerte, y esa es la única experiencia que no está publicada como libro, porque las comunidades dijeron: no, lo que vamos a producir de relatos de cada una de nuestras experiencias es nuestro, no queremos que otros lo tengan, sino solo las gentes de cada comunidad. Entonces se produjeron alrededor de 115 relatos de 115 comunidades con su propia historia. Y casi al año, un poquito menos del año, nos invitaron a ir a presentar el trabajo en la reunión nacional de San Cristóbal de las Casas de su 50 aniversario, y trabajaron sobre lo que hicimos en todas las comunidades, y ellos, algunos sí los publicaron después entre ellos, pero son 115 experiencias que se añaden a las 101 impresas que están como libros. Ya, porque me podía seguir con otras que me pegaron en el corazón. Pero esta es nuestra experiencia, ¿sí? Una psicología viva que parte de los problemas, de los agravios, de los dolores, de los sueños, de las esperanzas de la gente, trabajadas con académicos de manera estricta, psicológica y pedagógicamente, para trabajar sobre la memoria de la gente, y ellos mismos vayan elaborando su pensamiento, su reflexión y su publicación. Yo ya hablé mucho, se los dejo para preguntas y comentar lo que particularmente les interese más. Mi gran admiración por tanto trabajo que ha hecho con tantas organizaciones. Tengo una duda. Entiendo que organizar a una gran cantidad de personas que no están familiarizados con, no sé, una participación es algo bastante difícil, y por aquello de que es muy grande esa cultura en México donde hay una apatía en que pensamos que las cosas no se van a resolver, no, ¿quién va a estar haciendo eso? No creo que vayan a resolver algo. Encontrarse con este tipo de personas que prefieren no entrar a la organización es un poquito difícil. Supongo que se ha encontrado con personas con este tipo de actitudes. ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho en torno a esas decisiones de, no sé, llego a una comunidad, en esta comunidad hay tantas personas que quieren entrarle, pero la gran mayoría resulta que no, pero hay una cierta cantidad de personas que sí? Y digamos esa apatía de no creo que resuelva nada, nunca hemos podido hacer algo, ese sentimiento de no poder hacerlo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué estrategias ha tomado? ¿O cómo ha hecho para aún así seguir con el proyecto? Mi experiencia y la de las compañeras creo que es diferente. La gente ha llegado a la universidad. Nosotros no llegamos a ellos y decirles hagan esto. No, ellos llegan, traigo esta historia no procesada de los reprimidos, de los que quedaron medio paralíticos por el movimiento de Sinopal. Traigo esta lucha por la tierra en donde las familias están divididas. Traigo esta experiencia de cambiar la ley municipal para que sean reconocidas. Sí, la gente llega en un sentido contrario al que tú dices. Llegan con una experiencia muchas veces muy dolorosa, agravios muy fuertes, pero con otra gente que está alrededor y que quiere trabajar sobre esa experiencia. Yo creo que más bien la universidad es la que debe ponerse en situación de escuchar lo que la gente está viviendo, sintiendo, pensando, soñando, imaginando. Aquí sí yo soy muy castoriano y muy freudiano. Es la imaginación colectiva. El pensar juntos que las cosas no tienen que seguir igual. El saber juntos que pueden ser de otro modo. El saber que lo que yo hago, lo que tú haces, cambia las cosas. Que somos sujetos
de nuestra vida, de nuestra historia y de nosotros mismos. Esa es mi experiencia. Es la gente que llega a la universidad y le pide, escúchame, ponme atención y darle peso a los dolores, a lo que yo siento, a lo que yo sueño, a lo que yo pienso para cambiar las cosas. Porque siempre un cambio implica, pueden ser las cosas de otro modo, puedo soñar diferente a como es. En cambio, la lógica capitalista y autoritaria es, así es y así debe ser y así seguirá siendo. La lógica de la intervención psicológica y de la educación popular es la contraria. Es decir, somos capaces, como dice Castoriadis, de transformar la realidad. Es una fuerza de transformación de lo vivido que a la vez nos transforma a nosotros mismos. Eso es lo interesante. Es el sujeto que se transforma a sí mismo. Esa es nuestra experiencia, yo creo que muy, muy fuerte. La gente, si tú le das un dispositivo, un espacio, un mecanismo de hacer esto, lo va a hacer. Gracias. Sí. Primero que nada, un gusto. Yo soy estudiante, igual de la carrera, voy en noveno, y justo estoy viendo a Castoriadis y todo eso, ¿no? Tengo dos preguntas. Ahorita con la situación que está con la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, a pesar de que ya hay como ciertos contratos y ciertas cosas, ¿qué podría ser como la comunidad o la grupalidad ahí? Y otra es, ¿cómo afectan las redes sociales hoy en día a la memoria y a esta imaginación colectiva? No te entendí la segunda parte. ¿Cómo las redes sociales cómo afectan o reorganizan esta memoria colectiva? Mira, ahorita es la segunda vez que oigo de lo de Topolobampo. Me llegó a mi correo electrónico una solicitud de firma para rechazar la experiencia de amoníaco por una de las organizaciones que había participado aquí en Guadalajara. Ellos están participando y me invitaron a firmar un documento. Y yo creo que si a mí me dijeran qué se puede hacer, pues yo quería hablar con la gente que está metida en eso y ver si quieren trabajar juntos en elaborar su experiencia conjuntamente y escribirla para socializarla. Eso también anima mucho a los grupos. El saber que de esta reunión va a salir un folletito, va a salir un librito que va a servir para dar a conocer lo que hacemos y también a veces hasta para conseguir recursos. Entonces yo creo que es convocar con la gente que ya convoca y que ya está metida a que haga una cosa con mayor formalidad, de recuperar lo que está haciendo, de darle peso, de darle valor a lo que está haciendo, a sus desvelos, a sus logros, a sus consultas jurídicas, a sus formas como están tratando de oponerse a la planta de amoníaco. Creo que es hacerlo colectivamente y recordar, es decir, pasarlo por el corazón de todos conjuntamente. Eso es recordar. Yo eso como bien. Y El tema de las redes sociales. las redes, yo creo que sí influyen en comunicación, pero no todo se puede dejar a la red. Es necesario también organismos de ejecución, de especialización, de áreas. Nosotros ahora en este libro que acabamos de sacar hace 15 días, a mí me tocó coordinarlo, somos 18 autores y autoras y son como 19 redes del país. Y cada una escribió su experiencia y yo nomás coordiné, les propuse algunos rumbos, algunos contextos de producción y de elaboración, pero casi todas las redes tienen que llegar a una forma no solo de comunicación, sino también de ejecución. Necesitan tener organismos de ejecución para llevar adelante lo que se propone, porque algunas se enredan en la comunicación y se atoran. ¿Cómo dar un paso hacia la acción? Tener rutas o agendas de haceres, de quehaceres colectivos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, sí, se puede aplaudir. ¿Alguien más tiene
Yo les recomiendo que lean el texto de Sigma Juan. Es muy bueno, está escrito por compañeros de ustedes y ilustra los pasos del proceso, los momentos significativos. Yo recuerdo ahí a las señoras llorando cuando recordaban que se entrelazaban los brazos y cantaban el himno nacional, o cuando fueron a tratar de sacar a los presos políticos. Es muy viva la memoria. La memoria provoca la emoción. Y hay razón, hay muchas razones, pero pasadas por el corazón. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Más que una pregunta, es como un comentario que justo vi al final de esa lectura, que me quedó. Uno piensa, por ejemplo, en todos estos movimientos y el por qué, ¿no? Y al final, justo creo que lo ejemplifica bien una plática creo que le hicieron a uno de estas personas que estuvieron en el movimiento, en el cómo uno va a ver a su hijo cuando le pregunten qué hizo al respecto para frenar, por ejemplo, esta planta de desechos, ¿no? Yo no creo que lo ejemplifica bien porque se trata de eso, justamente darle o proveerle a esta comunidad o a este contexto, a estas personas para proveerle un futuro mejor, por así decirlo. Es lo que me llama mucho la atención. Sí, la gente siempre dice: es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, es para que no digan: papá, no hiciste nada, tú dejaste el basurero, ¿no? Es decir, sí hay como motivación los que vienen que les vaya un poco mejor, ¿no? Ahorita me acordaba, pero no viene aquí. Todo esto está en un link que, si quieren, se los dicto porque no lo traigo en la. Creí que estaba en ese texto, pero no está. Está en un link que se va a cambiar a uno definitivo. Les doy el definitivo y les doy el que está ahorita, ¿no? El definitivo es www.relatosdememoriacolectiva.org. www.relatosdememoriacolectiva.org. Y en el que está ahorita temporalmente, porque lo están ajustando en cuestiones cibernéticas, ahorita se los doy. ¿Es de donde descargamos esta hoja? Aquí está ya. Ok. Puras minúsculas: biblioteca, guión medio, no guión bajo, guión medio, biblioteca, guión medio, memoria, guión medio, colectiva, punto, webflow, web como suena web, flow.io. Repito: biblioteca, guión, memoria, guión medio, colectiva, punto, webflow.io. Ahorita encuentran todos estos textos aquí. Hay otro que es como anecdótico, pero es también muy simpático. Yo trabajé en una escuela católica como psicólogo y orientador vocacional en 1970 y 71. De ahí salieron muchos estudiantes que 50 años después se reunieron para recuperar cómo fueron formados en ese año. Hicieron un librito que se llama Inquietos, Revoltosos y Soñadores: las entrañas de un colegio humanista. Y ahí está también, narran anécdotas de adolescentes con los que trabajé y cómo fueron tomando conciencia. Uno de ellos ahora es Diego Pietro, que fue director de Lina, otro es el director de la Orquesta Sinfónica de México, otro es investigador de Iztapalapa, y todos tienen, otro es el director de la Escuela de Agronomía en Sinaloa, y otros, gente que trabajó en experiencias muy importantes por todo el país. Entonces hicieron ese libro y van a hacer un segundo que ya está a punto de salir también, no sé cómo se va a llamar, pero que hicieron 50 años después.
Primero, lo que pasó hace 50 años y luego su trayectoria de 50 años. Son como historias de vida, ¿no? Y el último, que son las redes, que ya fue un trabajo británico de reunir voluntades para expresar cómo está hoy las organizaciones de la sociedad civil en México, actualizado con los golpes que dio el gobierno de López Obrador y la, pues, un poco distancia que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum. No está golpeando como golpeó López Obrador, pero está haciendo insignificante. Entonces, está un poco la reflexión crítica sobre la política y las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de una ley que se aprobó en 2004 que obliga al gobierno a apoyar, reconocer y fomentar a las organizaciones de la sociedad civil. Ese es el contexto del último libro. Si no hubiera alguna otra pregunta. ¿Algo más? Yo. La verdad es que justo me emocionó mucho la pregunta de los compañeros. Y justo la primera pregunta que hablaba sobre la apatía me llama mucho la atención porque justo creo que cuando escuchamos esta historia, estas memorias que usted ha recopilado durante todos estos años, uno se sorprende bastante porque uno aprende a no ver esas cosas. En la educación básica que nos dan, no salen este tipo de cosas en los libros que leemos, ¿no? Entonces, justo mi experiencia, yo también en la licenciatura lo conocí por experiencias de compañeros que participaron justo en lo de, no me acuerdo, sí era Sinapam, me parece. Entonces me platicaban de su trabajo. Y en el momento en el que puedo ver su trabajo, puedo ver otras realidades que no solamente son las que como sujeto yo pues atravesado. Y también, sobre todo, eso me hace pensar mucho por ese perfil de las universidades cuando entramos, o sea, qué tipo de cosas, o sea, el filtro es el examen, ¿no? Y al final de cuentas el conocimiento general que nos piden es un conocimiento que borra muchas otras realidades del país. Entonces, por eso me parece muy interesante esa cuestión de la indiferencia o de la apatía, porque en realidad es el desconocimiento ante todas estas cosas que sí están pasando y que no sabemos. Y también me viene mucho esta pregunta que mencionó el compañero sobre las redes sociales, que en mi experiencia, después de trabajar en alguno de estos del resto lectura, me empezó a surgir, o sea, el algoritmo comenzó a arrojarme un montón de organizaciones civiles que publicaban también sus experiencias y trataban de difundir las circunstancias que estaban pasando. Entonces, ahora cada vez que abro Instagram o abro TikTok, ya me salen las organizaciones directamente. Entonces también es qué es lo que estamos priorizando como sujetos, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que todos son psicólogos, ¿no? Bueno, de la cual, bueno, aquí. No, porque es apoyo de cuarto. Sí, o sea, a mí me hace, supongo que la mayoría. A mí me hace, o sea, nosotros como sujetos no conocemos estas historias, pero tiene que ver también por nuestra socialización como psicólogos, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Pero en este caso también nosotros tenemos una responsabilidad en tanto sujetos sociales para escuchar y proponer y también transformar nuestras propuestas. Justo yo di una ponencia con unas compañeras en un coloquio de política y cultura, y entonces allí estábamos hablando sobre las circunstancias de los pueblos indígenas, y entonces la tendencia era proponer, así como vamos a ayudar a los indígenas, y entonces mi investigación ha sido como del racismo estructural, y yo soy, o sea, siendo de Mixtecos, entonces me chocó mucho esa idea de cómo se nos está perfilando como profesionales, vamos a ayudarlos. En realidad ellos tienen todo un proyecto, o sea, ya tienen un proyecto, no los estamos escuchando. Y pues eso es lo que me hizo pensar tanto lo que decía el profesor como los que nos están fallando. Muchas gracias, Cari. Eso me recuerda, Cari entró a participar en estas experiencias en la etapa más difícil, porque hasta 2018 tuvimos recursos nacionales, internacionales y de gobierno para parte del trabajo y de la universidad, siempre. Pero en 2018 se congelaron todos los recursos para las organizaciones civiles
Entonces, ¿qué pasó? Creo que es como otro momento importante de nuestra experiencia. En 2018 se acercaron organizaciones más fuertes, la Unión de Colonias Populares, el Frente Popular Francisco Villa, otra en la que ella participó, de ex trabajadores de Sosa Texcoco, que ahorita te voy a pedir que nos comentes un poquito de esa, gente que estuvo en una huelga que duró 20 años y que se sigue reuniendo después de 20 años, que por primera vez se sientan a platicar entre ellos de lo que fue su movimiento de huelga en Sosa Texcoco. Pero no solo era organizarse para recoger la memoria, sino organizarse para conseguir recursos. El libro de la Unión de Colonias Populares, ellos consiguieron que los representantes electos de ellos en la Cámara de Diputados del Estado de México financiaran la publicación, y es la más bonita. Tiene muy buen diseño, tiene colores, tiene muy buena calidad de papel, y fue financiado por la gestión de las organizaciones. Igual el Frente Popular Francisco Villa, muy fuerte, con 45 años de historia, en 5 o 6 estados del país, también consiguió recursos para su publicación. Y la de el grupo del colectivo de Sosa Texcoco, que por cierto no está en la primera, en el primer link, va a estar en el segundo, porque la están subiendo. También consiguieron que la Diputación del Estado de México financiara la publicación. Y ahora en adelante, si hay alguna otra que no llegue, porque llegan esas demandas, va a tener que venir también con su cajita de recursos debajo del brazo, o conseguirlos en la universidad, o con alguien, porque sin recursos no avanzan los procesos. No es nada más puro idealismo. Todos los proyectos han tenido fondos que los apoyen de diferente naturaleza, públicos, privados, personales, colectivos, de ONGs, de ONGs internacionales, de gobiernos y de instituciones. Sí, no es idealista, es una realidad. Se necesitan los recursos también, y el grupo con el que se trabaja para recuperarlo tiene pistas para conseguirlos. Por ejemplo, este último que salió tan caro, en el mismo grupo, bueno, son 17 autores, que consiguieron de un centro de asistencia de Jalisco 25,000 pesos, de otro centro de asistencia en la Ciudad de México otros 25,000 pesos, que no son despreciables, ¿no? Entonces, cada vez más experiencias que se tengan, hay que buscar también o vincularlas a un proyecto de investigación o un proyecto de servicio social de la unidad, que siempre los hay y que se pueden poner. Yo siempre que metí un proyecto, con como 8 años, de servicio social, entró. Y siempre que hicimos un proyecto de investigación y empezamos a concurso, ganamos 2 en la UAC y 2 en Inusol. ¿Sí? Hay que hacerlos y funciona. ¿No nos puedes contar tu experiencia con Texcoco? Yo me acuerdo que ellos se acercaron a usted y creo que fue en CEPAC que nos reunimos por primera vez y ellos llevaban ya una propuesta. Entonces, durante como un mes se trabajó en equipo como para, no sé, traer una base como un borrador de la intervención. Entonces nos reunimos con el profesor y el profesor nos decía, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? Entonces nosotros opinábamos. Y en realidad no hubo así como que grandes cambios en nuestras opiniones, ¿no? O sea, el profesor tiene muchísimo callo. Entonces, nosotros hacemos comentarios así, y después, ya cuando creo que les dimos el borrador a ellos y ya se aprobó, entonces íbamos, nos juntábamos aquí en la UAM, éramos un equipo pequeño. Yo creo que éramos pequeños, ¿no? Como 6. Así éramos poquitos. Entonces íbamos con profesoras y el profesor de aquí hasta Ecatepec. Entonces nos reuníamos en la casa de uno de los dirigentes que estaba muy activo. Bueno, en realidad Sosa Texcoco es una ex fábrica, entonces ya no existe, ahorita no existe. Ecatepec, por cuestiones allí de laborales, o sea, ellos los despidieron. Entonces, eso fue en los 90, o sea, tiene bastante tiempo. Entonces, en el caso de ellos, su experiencia fue como
resignificar todo lo que habían pasado en los 90. Entonces, bueno, trabajamos con ellos y justo las primeras sesiones eran en torno a saber quiénes eran ellos como sujetos, pueden ser el contexto en el que crecieron, y muchos de ellos sí se volvieron obreros de Sosa Texcoco, pero en realidad fueron campesinos inicialmente o habían vivido, venían de lugares de escasos recursos. Y bueno, eran personas que buscaban, digamos, esta cuestión de progresar, ¿no? Vivir una vida mejor. Entonces, Sosa Texcoco fue una fábrica que les ayudó muchísimo como a tener mejores condiciones de vida, pero pues cierra en los 90. Y bueno, la empresa era súper importante en mi país porque, digamos que ayudaba, o sea, lo que producía la empresa, que era la sosa cáustica, y otras cosas como el alga, espirulina me parece, eran recursos que ayudaban en otros sectores de industria del país. Entonces, era muy importante y era muy raro que cerrara. Entonces, ellos siempre lucharon como para volverse como Pascual, como la cooperativa Pascual, y no lo lograron, pero hubo una transformación en ellos en poder ser más activos socialmente. Y incluso hubo una organización que me parece que después de 4 años, ¿no? La huelga fue muy intensa y, o sea, allí incluso hubo el apoyo de las esposas de las trabajadoras. Y entonces, fue muy emotivo escuchar sus historias y sobre todo centrarnos, bueno, en mi caso yo me descentré de esta cuestión de que quien llega a la universidad es una persona que, o sea, que tiene un pensamiento crítico. En lugar me di cuenta de que hay muchas personas que son obreras, son campesinas, tienen una gran capacidad crítica y tienen o sea, tienen todo para transformarlo y realmente nos quedamos muy cortos como profesionistas. Y por ahí no sé si deba hablar de algo más o... Es una experiencia muy bonita y ojalá, si a ustedes les gusta, puedan tener la oportunidad de acercarse a este tipo de proyectos, porque es muy importante, porque sí existen inquietudes en la sociedad civil de llevar a cabo proyectos así, pero pues requiere de mucho apoyo de personas. Y lo único que puedo decir es que cuando yo transcribía, me parecía muy importante prestar atención a lo que decían. Y yo sé que transcribir es horrible, duele muchísimo la espalda, es horrible, pero cuando los escuchaba a ellos, me motivaba mucho a seguir transcribiendo y no inventarles palabras o cortarlos de repente. Entonces yo creo que ahí estaba como también mi posicionamiento como profesionista, de que no voy a cortar a una persona porque me duele la espalda nada más, ¿no? O así, ¿no? Por ahí. Aida, ¿tú no quieres comentar algo de alguna de tus experiencias que sea como significativa para Pues a lo mejor lo que hicimos en aldeas infantiles, ¿no? Es una experiencia un poco nueva para los raros, pero sí. Con otra compañera, profesora también de aquí, que ya ha mencionado Rafa, Sara Media, hicimos hace ya, no sé, más de 10 años. ¿no? 10. Como 10. También nos buscaron. Vinieron a la UAM a buscarnos para hacer un trabajo de recuperación de experiencias de una institución que se llama Aldeas Infantiles. No sé si alguien lo ha escuchado por ahí, pero bueno, es una institución de asistencia privada a nivel internacional que tiene una sede en México y que, bueno, es una institución que da acogimiento a infancias sin cuidados parentales. Y bueno, trabaja ahí como con un modelo de atención familiar, que bueno, no les voy a contar todo eso, ¿no? Pero hicimos el trabajo de recuperar la experiencia de los niños y las niñas que viven en estas aldeas y de las cuidadoras, ¿no? Entonces recorrimos 7 aldeas a lo largo de todo el país, trabajando en grupos, con grupos de niñas, niños, adolescentes y cuidadoras. Y pues bueno, también fue una experiencia sumamente rica, ¿no? Siguiendo la misma metodología de las 4 sesiones, adaptándola a estas características de ser una institución, no era una comunidad, sino una institución, en que fueron haciendo todos los ajustes metodológicos. Y pues también salió ahí un pequeño libro que tenía como la intención de
que la institución conservara ciertos financiamientos, ¿no? Entonces el libro tenía la intención pues de comunicar, mostrar como la importancia de aldeas infantiles y sobre todo de su modelo de atención. Entonces, bueno, también fue una experiencia muy significativa, pues trabajar esta metodología con las infancias, ¿no? Que también tiene sus retos y también mucha riqueza, ¿no? Porque a veces pensamos que las infancias difícilmente las puedes poner a reflexionar y a pensar sobre sus procesos y que solamente poniéndolas a dibujar o a jugar es posible acceder a ese ámbito y bueno, la capacidad que tienen para escucharse, para reflexionar entre ellos, pues también es sumamente rica. Ahí ellas, Aida y Sara y ¿quién estuvo? Ellas tuvieron una especial escucha psicológica, porque los problemas psicosociales de los grupos de niños que viven con otros, que no son sus padres, que no son sus hermanos y que viven en una comunidad, son muchos, de las cuidadoras, de los administradores, de los niños, de los adolescentes, y se necesitó una especial escucha psicológica que hizo empatía con los procesos y los problemas y los devolvió como propuesta, como trabajo de elaboración. Eso fue muy, muy importante desde la psicología social. Eso sí, fue muy especializado. Y me recuerdo también, con lo que decía Cari, que los procesos son diferentes. La mayoría nos ha ido muy bien. Les voy a contar dos que nos fue muy bien. Uno, nos invitaron, las mismas comunidades especiales de base, nos invitaron a recuperar la experiencia de defensa del Río Verde, de la Comisión de Defensa del Río Verde, con Pudebe. Y cuando llegamos, nos dijeron que no nos querían, porque había ido la UNAM a trabajar con las comunidades del Río Verde, que es una zona indígena pobre, y un río donde el gobierno quiere hacer una represa y obras hidráulicas y la gente no quiere. La universidad llegó para investigar y apoyar el proyecto del gobierno. Entonces, no queremos más investigadores por esto y esto y esto. Les dijimos, tienen toda la razón, nosotros no venimos con esa intención y les agradecemos su sinceridad. Les sirvió también a ellos para ver que no todos éramos iguales, ¿verdad? Pero sí nos batearon. Y otra, en donde es complicado, porque bueno, ahí estuvo trabajando mi hija es diseñadora de comunicación visual y estaba trabajando en una colectiva de jóvenes con algún posgrado para hacer innovaciones sociales en un colectivo que se llama no me acuerdo y lo contrató una organización internacional alemana, GIZ, para que elaborara la memoria de la relación entre el gobierno mexicano y la cooperación internacional de la Alianza Mexicana por la Cooperación al Desarrollo, que es una organización gubernamental que apoya países con problemas de temblores, de huracanes, de desastres sanitarios, que se llama MEXID. Y el problema es que ahí los funcionarios de la MEXID quisieron hacer de la recuperación como una especie de filtro para pasar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y la gente no le gustó porque no se decía lo que vivían, lo que sentían. Y además era un revoltijo, ningún orden de la información, todo amontonado, ninguna idea de por dónde analizar. Y la experiencia que también nos exploramos nosotros fue poner orden en su historia, en su memoria, en sus archivos, pero no llegamos a la repercusión
de lo nacional y de lo divino, porque los directivos de la medicina no dejaron que afloraran sentimientos que eran muy críticos hacia la misma organización del gobierno. Sí sirvió, pero tuvo muchas contrapisas. Pero es la primera vez que lo usamos con una empresa que es directamente gobierno, no es organización social, donde se relaciona con organizaciones sociales de empresarios que apoyaban estos proyectos de agua para Haití o de vacunas para Cuba o cosas así, ¿no? Entonces fue muy difícil también, además usaba mi hija que también era doblemente complicado, ¿no? Sin embargo, también salió un libro y está publicado, y ellos reconocen que les sirvió para empezar a poner su cabeza, pero no para lo que hubiéramos pretendido de una sistematización de memoria colectiva. Bueno, ¿qué pasa aquí, Rafa? No, muchas gracias, Rafa. Yo creo que decir que toda esta experiencia que no se puede contar en poco tiempo, ¿no? De la que nos ha hablado Rafa hoy, además del impacto que puede tener socialmente en un montón de procesos, salir de la universidad, acercarse a estas experiencias desde esta perspectiva es tremendamente formativo, ¿no? Ustedes como psicólogas y psicólogos en formación, es una experiencia que transforma realmente la forma en que leemos la teoría, la forma en la que construimos metodología, y también algo, pues a propósito de algunos de los comentarios, lo que decía Karina, también algunas preguntas, creo que además permite reconocer que existen realidades y gente haciendo cosas y ganando sus batallas, ¿no? Que no conocemos, que entonces además nos cambia la perspectiva del mundo, ¿no? De pronto sentimos que todo está perdido, que no se puede cambiar las cosas, ¿no? En ninguna escala, ni en la universidad, ni en el gobierno, ni en ningún lugar. Y resulta que hay una vastísima historia de experiencias que lo han logrado, ¿no? Y que en ese lograrlo se construyen como sujetos políticos de maneras diversas. Entonces creo que en muchos sentidos vale la pena acercarse a este tipo de experiencias y echarle un ojo al enlace que les comentó Rafa, donde hay muchas de estas historias narradas además de manera muy bella y muy conmovedora, ¿no? Pero bueno, pues agradecemos mucho a Rafa a que se hayan mantenido escuchando hasta el final. Y pues Rafa, tenemos además de una constancia, un pequeño regalito para ti, esperamos que te guste. Muchas gracias. Constancia. No, Rafa, gracias. Tenemos el siguiente acuerdo al módulo, también con otro invitado de lujo, de otro perfil, pero de lujo, que se llama Mauricio González, y el título de su presentación es El sujeto en el psicoanálisis, y va a ser a las 9 de la mañana en el auditorio Jaime Krasov. Entonces allá nos vemos y avísenle, recuérdenle a sus compañeras y compañeros, ¿vale? Para que lo aprovechen. Bueno, pues muchas gracias.